Les voy a ser sincero, desde que hice la review de la serie Historia de un crimen, Colosio, hace ya casi un año, o más de un año creo, yo no recuerdo muy bien, me quedé con muchas ganas de hacer este video. Y pues, enlo aquí. Para quienes no son de México, quiero decirles que aquí tenemos literalmente nuestra propia versión del asesinato de John F. Kennedy. Sin duda alguna, un asesinato que conmocionó a los Estados Unidos por ser el asesinato de un presidente y uno de los más queridos. En este caso, no fue el asesinato de un presidente como tal, pero básicamente ya era el presidente seguro, pero sí, no cabe duda que era un personaje muy querido para los mexicanos. Es por eso que hoy conoceremos la historia de este hombre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y su asesinato, la versión mexicana del caso Kennedy. Bien, comencemos. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, pueblo al norte de Sonora, México. Fue el primogénito de la familia creada por Luis Colosio Fernández y Ofelia Murrieta García. La vida de Colosio desde pequeño transcurrió ligada a su entorno familiar y comunitario, trabajando como contador privado en una compañía, y en sus ratos libres se dedicó a la minería. Siempre desde pequeño fue muy apegado a su padre, y fue un auxiliar responsable en los negocios de este. Una de sus actividades favoritas durante su infancia era acompañar a su padre en expediciones en la sierra. Durante la primaria, en la escuela Juan Fenochio, en la que también había estudiado su padre, fue distinguido como el mejor alumno de la zona número 5 en Sonora. Se incorporó así al selecto grupo de los mejores estudiantes del país, que obtuvo como premio viajar a la Ciudad de México para visitar al presidente de la República de ese momento, Adolfo López Mateos. Durante los años en los que estudió la secundaria y la preparatoria manifestó ya inquietudes por la actividad en grupo, mostrando su capacidad de liderazgo, así como talento para conciliar voluntades en torno a un fin compartido. También demostró muy temprano su facilidad para comunicar con claridad propósitos e ideas. Así ganó el primer lugar en el concurso de oratoria organizado por el Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Cuando se planteó la elección de la formación profesional que seguiría, optó por la economía. A principios de 1968 ingresó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución educativa de carácter privado. Su padre solo podía sufragar los gastos durante el primer semestre, por lo que gracias a su notable desempeño académico buscó y obtuvo una beca que combinó con otras actividades como la de prefecto en el internado del propio instituto. Ratificó su buen rendimiento y se convirtió así en el mejor alumno de la generación 1972, recibiendo mención honorífica al graduarse. En el 72 realizó trabajos de análisis, estimación y proyección de oferta y demanda en productos agropecuarios en varios distritos de riesgo en el país. Esa experiencia le permitió apreciar que la estructura productiva y comercial reflejaba en el bienestar de las familias, difería mucho de una región a otra, y después decidió irse a hacer una maestría en dicha área en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Regresó a Magdalena de Quino a principios de 1977, solo para volver a partir, ya que es invitado a Viena, Austria, por el Instituto Interamericano para el Análisis de Sistemas Sociales Aplicados, para incorporarse como investigador académico, donde realiza estudios de doctorado en economía regional y urbana, además de compartir experiencias con especialistas en economía de todo el mundo. Su carrera política inició en 1979, ingresando al Partido Revolucionario Institucional, y su ascenso fue sin duda alguna implacable. Durante el 81 es nombrado subdirector de análisis para la planeación del Centro de Estudios Políticos del PRI en el Distrito Federal, la capital. En el sexenio de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto, y designa a Luis Donaldo Colosio como director general de Programación y Presupuesto regional. Desarrolló la función pública con rigor académico, pero también con un profundo sentido político. Los programas a favor de las regiones más necesitadas del país, en beneficio del desarrollo armónico de la nación. En 1984 contrajo matrimonio con Diana Laura Riojas Reyes, originaria de Coahuila. En el 85 buscó la candidatura para ser diputado federal por Sonora, su estado natal,
Obtuvo la postulación por el primer distrito electoral de Sonora. En 1985 obtuvo la postulación como diputado de su natal estado de Sonora. Realizó también una intensa y memorable campaña electoral en su distrito. Su triunfo electoral fue resultado de un trabajo muy comprometido, de intensas jornadas de convocatoria al voto, de incorporar las ideas y los reclamos locales para obtener el apoyo de la ciudadanía. Ocupó en la Cámara de Diputados la presidencia de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, lo que le exigía una relación más estrecha y sistemática con el secretario de Programación y Presupuesto, el futuro presidente Carlos Salinas de Gortari. Gracias a su notable capacidad de concentración, dicha comisión alcanzó importantes éxitos en su tarea y el reconocimiento de muchos legisladores. En octubre de 1987 es designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido PRI y al poco tiempo coordinador de campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en donde de manera por demás ejemplar coordina un importante grupo de priistas mostrando gran capacidad de liderazgo. En 1988 obtuvo la postulación priista para contender por la senaduría del estado de Sonora, ganándola. Los meses en los que se desempeñó como oficial mayor del PRI y como coordinador de campaña registraron una de las labores más intensas de la historia de dicho partido. Entre sus tareas estaba entregar cuentas y demostrar gran talento político. Se perfilaba desde entonces como uno de los dirigentes priistas más consistentes, cuya labor descansaba siempre en sólidos principios, en una capacidad para la organización de trabajo partidista, atributos que habrían de ratificarse el 3 de diciembre de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia y colocó a Luis Donaldo Colosio como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Siguió trabajando en dicha área durante gran parte del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, personaje del cual les invito a ver su biografía en el canal. El 28 de noviembre de 1993, sin embargo, Carlos Salinas de Gortari dio una sorpresa en el auditorio Plutarco Elías Calles, donde se anunció la candidatura de Luis Donaldo Colosio para la presidencia de la República. El 8 de diciembre toma protesta como candidato y el 10 de enero de 1994 inicia oficialmente su campaña a la presidencia de México. Esto sin duda alguna causó gran molestia en varios dirigentes del PRI. Luis Donaldo Colosio era considerado el hijo político de Carlos Salinas de Gortari, a todas sombras, pero había miembros del gobierno que estaban sumamente molestos, entre ellos el jefe de la Ciudad de México, la capital del país, Manuel Camacho Solís, quien ansiaba la primera magistratura. Literalmente fue recordado como la primera vez que un miembro del PRI o de la política mexicana mostró públicamente su rechazo y enojo al decir que él merecía más la presidencia. Luis Donaldo Colosio tenía en su plataforma electoral los siguientes compromisos: garantizar la soberanía y los intereses de México, transformación democrática de México, fortalecer una economía de la certidumbre, emprender un desarrollo regional equilibrado, promover una reforma social, propiciar una educación para el desarrollo y la competencia y establecer un nuevo equilibrio en la vida de México. Su campaña iba viento en popa y al ser literalmente el candidato del partido que durante décadas había gobernado México, su triunfo era casi seguro, a pesar de enfrentarse por parte del PRD a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente de México y una figura importante para la revolución, y por parte del PAN a Diego Fernández de Ceballos. Su victoria era prácticamente segura. Pero sin embargo, el año 94 fue sin duda muy convulso, ya que literalmente iniciando el año, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, estalló el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una guerrilla en el estado de Chiapas. En marzo de dicho año, Colosio pronunció un discurso donde prácticamente se ponía un poco de parte de dichas personas, afirmando de que esto sin duda alguna era un reflejo de que México no estaba tan bien como se decía o se alardeaba, que había mucho, pero mucho que mejorar, que aún había muchas personas que estaban en la pobreza y que tenían situaciones sin duda alguna muy complicadas. Este discurso sin duda alguna lo distanció de su padre político, Carlos Salinas de Gortari. Y fue el 23 de marzo de 1994 que mientras continuaba su campaña llegó a Baja California, exactamente y más precisamente en Lomas Taurinas, a un evento donde caminó entre la multitud saludándolos y demás.
pero de repente recibió un disparo en la cabeza y otro en el abdomen. El presunto autor de los disparos fue detenido inmediatamente y fue identificado como Mario Aburto Martínez, de 22 años de edad, originario de Michoacán y radicado hacía 8 años en Tijuana. Fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del... Por el lugar donde fueron las heridas, sin duda alguna, Luis Donaldo Colosio Murrieta perdió la vida ese día. El 24 de marzo es velado en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se montó una capilla en el auditorio Plutarco Elías Calles. A mediodía, el ataúd fue llevado a la agencia funeraria Galloso, donde se congregó la familia y las amistades más cercanas de Colosio. También asistieron para dar el pésame los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego Fernández de Ceballos. La mañana del 25 de marzo, el féretro con el cuerpo de Colosio llegó en avión a Nogales, Sonora, desde donde se le trasladó por vía terrestre al pueblo de Magdalena de Quino, su lugar de origen, donde fue recibido por los pobladores y llevado al cementerio local. 8 meses después, exactamente el 18 de noviembre de 1994, muere a causa de cáncer de páncreas en la Ciudad de México su viuda, Diana Laura Riojas de Colosio, quien también es sepultada en Magdalena de Quino al lado de su esposo. La muerte de Luis Donaldo Colosio fue todo un suceso implacable y sin igual en la historia de México, ya que se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Esto sin duda alguna desató una gran polémica que dañó duramente la imagen de México a nivel internacional y la imagen del Partido Revolucionario Institucional. Sin duda alguna, y este suceso también queda en la historia como uno de los más grandes misterios en la historia de México, porque nunca se logró aclarar. Hay muchas grietas, muchos agujeros, muchas lagunas en dicho caso, como el hecho de que fueran dos tiradores, el hecho de que la primera imagen que se tuvo de Mario Aburto no coincide con el individuo que se presentó, ya que se dice que el tirador era un poco más alto. Esto sonará a chisme, pero les debo de confesar y decir algo, es que ya entrando en un terreno un poco más objetivo, saliéndonos un poco de la formalidad, es que mi padre en ese entonces, no en la de Baja California, pero en ese entonces en el DF trabajaba como parte de la Policía Federal. Y entonces supo o se enteró de que a Colosio le habían puesto la peor escolta que se le hubiera puesto a un candidato del PRI. O sea, era sin duda algo implacable que el candidato a la presidencia de la República, el prácticamente futuro presidente de México, debía ir bien protegido. Pero su escolta estaba muy pobre, no tenía los elementos, o sea, no tenía los guardias, el número de guardias necesarios, pero además uno de sus guardaespaldas era alguien que estaba parcialmente ciego de un ojo y no estaban al 100% en sus cabales. Sin duda alguna hay muchas incongruencias en dicho caso y nunca se ha logrado esclarecer nada. Muchos en su momento sospecharon obviamente de Manuel Camacho Solís por su berrinche al no obtener la candidatura a la presidencia de México. Pero al igual que el caso Kennedy, pues es un gran misterio, aunque pues a voz popular muy obvio quién perpetuó este asesinato. De hecho existe un chiste que literalmente dice así, que cuando asesinaron a Colosio y le dieron la noticia a Carlos Salinas de Gortari, le dijeron, señor presidente, ya mataron a Colosio. Salinas contestó, ¿que ya tan rápido dieron las 4? Pues como dije, es un secreto a voces, podemos definirlo así, pero esta es la historia de la versión mexicana del caso Kennedy. La historia de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. De verdad, espero les haya gustado. Les digo, tenía muchas ganas de hacer este video. Comenten ustedes qué opinan de esto del asesinato de Colosio. ¿Quién creen ustedes que lo haya perpetrado? Si a ustedes les tocó vivir la noticia. Yo soy muy joven, no viví eso. Pero coméntenme cómo vivieron el anuncio de esta noticia. He visto la transmisión de Jacobo Saludowski que está en YouTube, pero cuéntenme cómo vivieron esta noticia. Mi padre dice que fue de las celebridades, así personalidades públicas políticas que más le dolió su muerte. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.